Está con nosotros la doctora Delia Muñoz, a la que hemos convocado precisamente porque a propósito de estos temas se ha aprobado una ley de amnistía general que ha generado mucha controversia y que ha merecido como respuesta por parte del gobierno una posible renuncia a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Doctora Delia Muñoz, buenas noches. Para mí es un gusto tenerla a usted en el programa. Muchísimas gracias por la invitación para conversar con usted y su teleaudiencia. Siempre es interesante conversar sobre este tipo de temas porque circulan muchas versiones, muchas ideas, ¿no? Y es bueno siempre ir puntualizando las cosas. Vamos a comenzar con una frase que usted dijo al principio, que es que en el Perú hubo un conflicto armado interno y que a muchas personas eso les genera una molestia, porque dicen, no, en el Perú hubo terrorismo. Yo soy profesora y dirijo la maestría en solución de conflictos. Y los conflictos son internacionales o nacionales o internos, ¿no? Pueden haber modalidades de conflicto, puede haber insurgencia, puede haber terrorismo, puede haber crimen organizado, pueden haber grupos separatistas, pero la modalidad es un conflicto interno. En consecuencia, no es contradictorio cuando uno dice hubo un conflicto armado interno y hubo terrorismo. No son excluyentes, no son cosas distintas, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y nosotros tuvimos la suerte que Naciones Unidas ni otros estamentos nunca aceptaron que Sendero Luminoso o el MRTA fueran reconocidos como grupos beligerantes o grupos alzados en armas, sino de que fueron reconocidos precisamente como terroristas, y con ese señalamiento es que ellos van a ser considerados como personas al margen de la norma. Si se les hubiera reconocido ese estatus, sí hubieran tenido otro tipo de privilegios para aplicación de las normas provenientes del derecho internacional humanitario. Claro, eso parece disgustar a un sector, sobre todo radical, de extrema derecha en el país, pero mire, yo tengo un gran respeto por su persona, he escuchado diversas entrevistas, considero que es usted una persona académicamente solvente, y coincido o he coincidido con varios de sus puntos de vista cuando se presentaban determinados temas. Pero también, en honor a la verdad y de acuerdo a lo que es el sentido de este programa, yo debo de señalar a la audiencia que usted, en principio, fue ministra de Justicia del gobierno de Merino el Breve, con un grupo de gente que estaba asociado a un sector político del país donde estaba claramente Antero Flores Araoz. Por otro lado, fue usted candidata también al TC apoyado por Fuerza Popular. No, a la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué se lo digo? Porque a mí me da la impresión en todo este asunto, y se lo digo yo por eso, no solamente por ser usted mujer, sino también por ser una persona académicamente solvente, yo quería conversar con usted, pero sin dejar de señalar esto, porque resulta que a veces cuando se postulan posiciones distintas, y usted me dirá, ¿por qué cuando los juristas se dividen en materia jurídica también parece que se dividieran en materia ideológica? Es decir, yo le puedo citar una serie de nombres de personas que supuestamente están asociadas al sector caviar, que están en contra, por ejemplo, de esta norma, ¿no?, de la ley de amnistía que se ha aprobado hace poco. A ver, no sé si usted me pudiera dar... Vamos a ver una cosa. Evidentemente, este año yo cumplo 40 años de abogada colegiada. En consecuencia, yo tengo a mis espaldas una larga vida personal, familiar y también profesional, ¿no? Cuando hubo el gobierno del señor Merino de Lama, quien lo conducía como premier era el doctor Antero Flores Araoz, con quien yo mantengo una gran amistad surgida de la actividad profesional cuando yo primero era agregada legal en la OEA y luego cuando fui procuradora supranacional, donde tuve el honor de defender al país ante tribunales y cortes. En consecuencia, mi amistad con Antero es una amistad personal, pero fundada en el trabajo profesional conjunto, ¿no? Y
cuando postulo a la Defensoría del Pueblo, era una mecánica que solamente te permitía postular si una bancada te invitaba. No había la posibilidad de inscribirse directamente. Y es en ese contexto que acepto la invitación de Fuerza Popular, quien me convocaba precisamente por mi expertise. Pero en esa lucha política por la designación entendí que ciertos cargos de autoridades que pasan por el Congreso, la elección no es un concurso de méritos, sino una carrera política. Así que eso ya lo aprendí. Pero nada de eso quita mis pensamientos y mis pareceres que están escritos en mis informes, en las defensas o en los artículos que he publicado. En algunas cosas puedo coincidir con la gente que está a la derecha, con la gente que está a la izquierda o la gente que no está en ningún lado. Y en otros puedo discrepar. Yo creo que de eso se trata cuando uno está en la vida académica, donde tiene la libertad de criterio para poder enfocarse en lo que uno conceptualiza, cree es lo válido. Claro, ¿sabe por qué se lo digo? Porque la convocaba también el día de hoy, justamente para hablar también del TC, porque yo conversaba hace unas semanas atrás con el doctor Carlos Mesía, y yo le decía que esta suerte de elección también de los magistrados del TC o de la Junta Nacional de Justicia siempre sufre el vaivén de la coyuntura política, y cada año, cada 5 años puede variar esa coyuntura, y entonces los magistrados que uno nombra están hacia una orientación o hacia otra, y luego uno duda de la independencia o de la neutralidad, ¿no? Porque la idea es finalmente que el derecho debe ser igual, o la ley debe ser igual para todos. Esa es la idea, ¿no, doctora? Mire, yo he pasado por un concurso político como el de la Defensoría del Pueblo y creo que no hay que temerle a las elecciones políticas, ¿no? Porque uno ahí tiene que evaluar la condición, la calidad de la persona y, bueno, el apoyo político correspondiente. En todos los países tenemos instancias en que los altos funcionarios son elegidos de esa manera. El problema con el TC es que se eligen 6 al mismo tiempo, entonces no permite una renovación más o menos escalonada, ¿no? Quizás ese es un asunto que en algún momento se tenga que resolver, que no todos sean elegidos al mismo tiempo, sino como en otras cortes que son 2, después de 2 años 2, entonces eso permite un recambio mucho más tranquilo. Disculpe que le interrumpa, ¿sabe por qué se lo digo? Porque, por ejemplo, yo le escuchaba a la doctora Luz Pacheco cuando ellos han aprobado una norma, una precisión, ¿no?, con respecto a las investigaciones que puede tener el presidente de la República. Pero ella dice, no duda que otro colegiado podría cambiar la norma. Y lo mismo sucedió con la disolución del Congreso por Martín Vizcarra. Vino un colegiado que lo avaló y el otro colegiado dijo que no. Entonces, esos son los problemas a los que claro, logro entender, ¿no? Claro. Lo que ocurre es de que son diferentes posturas de carácter político. En la época del señor Vizcarra hubo el cierre del Congreso y hubo una interpretación de la situación a través del entonces Tribunal Constitucional, que es Ángel Tema, ¿no? Que es Ángel Tema de una manera que en ese momento es perfectamente aceptada. Luego lo que ha hecho el Tribunal Constitucional no es dejar sin efecto esa sentencia. Cuando se pronuncia sobre ciertos hechos, consideran de que esa interpretación debió haber sido de otra forma, pero no la dejan sin efecto porque no se estaban ya pronunciando sobre esa materia. Ahora, incluso un tribunal puede ser el mismo. Por ejemplo, agarremos el ejemplo de Estados Unidos que se usa mucho, donde los jueces son nombrados de por vida, pero las personas a lo largo de esa vida de magistrado tienen también cambios de opinión. Y por eso es de que en las altas cortes está previsto el overruling, o sea, de que el mismo tribunal puede dictar de una manera argumentativa, una manera fundamentada,
una forma distinta de interpretar las leyes o las situaciones, ¿no? Y eso ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos en los últimos años, donde se ha cambiado la norma sobre la libertad del aborto como un derecho público con uso de recursos del Estado, se ha eliminado las normas, ¿no?, que permitían la preeminencia racial o étnica para poder acceder a las universidades, y ahora se dice que no, que todo es meritocracia y que todos están iguales. El Tribunal Constitucional, la Corte Suprema acaba de aceptar una norma ejecutiva del señor Trump sobre lo que son indicios de sospechas para proceder a detener, cosas que antes hubieran sido impensables. Y estos magistrados son los mismos que tienen ya muchos años en carrera y algunos tienen 2, 3, 4 años. Entonces, eso forma parte de la evolución del derecho, de la evolución de las sociedades y de la visión que se tenga respecto de las más diferentes situaciones que una sociedad está viviendo. Bien, en estos últimos días pasados, el ministro Santibáñez se presentó en la OEA, ¿no? Y hay diversos informes periodísticos que señalan que hay una clara intención del gobierno por renunciar a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Quisiera que me acompañara a ver un pequeño fragmento de un reportaje que salió en el dominical Cuarto Poder para poderlo comentar. Muy bien. Ya, lo tienes ahí, en la renuncia a la Corte. Sí. Sí, solamente señalar que se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Sí. Ya, ahí está el video. Bueno, el Perú firmó la convención en 1969, pero recién a partir de 1981 pudieron ser presentados los casos ante la Corte. Y por otro lado, varios reportajes periodísticos señalan que esto es parte de un plan en el que también está el tema de la ley de amnistía para policías y militares, pero también una nueva ley de amnistía para los que fueron responsables de las matanzas de diciembre y febrero del 23 y del 24, durante el gobierno de Dina Boluarte. Son dos temas diferentes, ¿no? Un tema es la ley de amnistía y otra cosa es el posible retiro de la Corte. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ya, vamos por partes. El Perú se adhiere a la Corte y va a ratificar su competencia en 3 momentos distintos. La primera adhesión se da en el gobierno del general Morales Bermúdez. Luego, en la Asamblea Constituyente, cuando se dicta la nueva Constitución, en la 14ª disposición transitoria, el Perú ratifica la Declaración de Derechos Humanos y la Convención Americana con el sometimiento expreso a la competencia contenciosa de la Corte. Posteriormente, en 1981, ya en el gobierno del arquitecto Belaúnde, el Congreso va a expedir la correspondiente resolución legislativa autorizando la adhesión, la cual es presentada por este gobierno a la Secretaría General de la OEA. Posteriormente, en el año 99, intentamos salirnos de la Corte denunciando únicamente su competencia, situación que no es aceptada ni por la Corte ni por la OEA, por cuanto el tratado establece como mecanismo de salida la denuncia total del documento internacional. Y luego, en el Congreso del año 2001, se firma una resolución legislativa en la que se acuerda ratificar la competencia de la Corte desde el reconocimiento original, teniéndose por no presentado esta situación de retiro. Es decir que para el sistema internacional interamericano, el Perú es un país que desde 1981 está sujeto a esa jurisdicción. ¿Es esto una pérdida de soberanía? Sí. Y no es la primera, porque estamos adscritos a la Corte Internacional de Justicia, al Tribunal Andino de Justicia, al mecanismo del CIADI, a la Organización Mundial de Comercio y a otro tipo de instancias conforme viene siendo la práctica en los últimos años, desde principios del siglo XX, en que los estados voluntariamente han generado espacios para solución de controversias o supervisión de obligaciones.
a la cual los estados se someten luego del correspondiente debate en sus más diferentes instancias. En este caso, no solamente el Poder Ejecutivo, sino también con la aprobación del Poder Legislativo. Entonces, de que hay una pérdida de soberanía, sí, pero ha sido una pérdida de soberanía voluntaria porque el Estado peruano a través de las décadas así lo quiso. Eso es lo que tenemos que tener muy, muy claro, ¿no? ¿Que nos podemos ir de un tratado? Sí, todo tratado trae un mecanismo de salida, una forma de moratoria, un plazo, conforme se llame, pero sí, ¿y de quién es la potestad de salirse de un tratado? La decisión la toma quien ejerce la presidencia de la República y la presenta al Congreso de la República, y el Congreso es el que decide si acepta o no. Si acepta, expide la correspondiente resolución legislativa, y en el caso de la Convención Americana, una vez de que se comunica, el plazo es de 1 año para que deje el Estado estar vinculado. Pero lo que se tiene que saber es que en otros instrumentos y en dicho tratado está claramente establecido que todo lo que tienes en trámite permanece vigente. O sea, las 384 denuncias que existen en este momento ante la CIDH, los 53 casos que tienen sentencia y están en supervisión, y los 8 casos que están en trámite del contencioso pendientes de ser sentenciados, y cualquier otro proceso que se inicie en este periodo de vacatio legis para retirarse. O sea, que te vas, pero todo lo que tienes continúa tramitándose en esa instancia. No es que te vas, cierras la puerta y te olvidas. Eso es algo que hay que tener muy, muy presente, ¿no? Ahora, vayamos al tema de las leyes de amnistía. Para mí, cuando el Estado peruano afronta esta audiencia, comete dos situaciones que para mí no son las mejores en el derecho internacional. La Convención de Viena sobre los tratados establece que cuando tú vas a justificar una situación de excepción o una situación de incumplimiento de una obligación internacional, no puedes invocar tu norma interna. Es decir, yo no puedo decir, el tratado vulnera mi Constitución, tu decisión vulnera mi decisión. ¿Por qué? Porque hay una norma vigente desde las décadas de los 60 que dice que no puedes defenderte utilizando tu propia legislación. Tienes que utilizar la legislación o la práctica internacional. ¿Qué cosa es lo que está ocurriendo? Cuando la Corte se pronuncia con estas medidas cautelares sobre un proyecto de norma o una decisión adoptada por el Estado, hay que tener en consideración que la propia Corte está yendo contra las prescripciones convencionales que no le confieren competencia para conocer de un asunto de manera directa. Es decir, que los temas que va a conocer la Corte... Para no alargarlo, en todo caso sí se puede tomar como una intervención que no le corresponde. Como un incumplimiento de la convención, ¿no? Es la propia Corte la que está incumpliendo la convención. Y lo segundo es que en supervisión de sentencia no hay procedimiento. En consecuencia, allí la Corte hace lo que quiere y el Estado peruano lo que tiene que hacer es acotar. No acepto esta intervención porque no tienes norma que justifique, y aplicar. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque en el derecho internacional, cuando no hay tratado, se genera costumbre. ¿Y cómo se genera costumbre? Con la práctica. ¿Pero ¿no? Entonces salirnos de la Corte, según su punto de vista? Mire, yo no soy partidaria de salirnos del tema de la Corte, porque es una justicia de carácter subsidiaria que nos queda allí en reserva. Estamos viviendo una crisis del sistema de justicia, y si a mí me dicen que solamente me voy a quedar con esto, pues no tengo mucha tranquilidad, digamos. La mejor coyuntura, el mejor momento para tomar esta decisión, ¿verdad? Así es. Así es. Estos conflictos, ¿no?, que hay en el Ministerio Público, por ejemplo, o en el propio Poder Judicial. Imagínense, estamos en manos de estas personas que tienen pleitos internos, tienen cuestionamientos, un atraso brutal al resolver los casos. Entonces, yo en este momento, para mí no es una buena decisión, porque además, con todo lo que está ahí,
lo vamos a tener que seguir atendiendo, ¿no? ¿Que es una decisión política? Sí, es una decisión política. ¿Que el Perú tiene que ponerse fuerte? Sí, porque tiene que evitar de que se vuelva una costumbre, una práctica internacional, lo que está haciendo la Corte de conocer casos que no han transitado por todo el proceso. Le voy a poner un ejemplo. Para que usted tenga una sentencia del Tribunal Constitucional, usted tiene que haber litigado en la sede penal, en un habeas corpus o en un estado constitucional por un amparo, ¿no es cierto? Y si el fallo le es contrario, usted recién puede llegar al Tribunal Constitucional. Acá usted no puede agarrar un caso de hace 20 años y decirle, mira, como aquí tengo este caso, entonces ahora, y usted lo resolvió Tribunal Constitucional, ahora también míreme este otro casito. Eso no puede hacer. Y eso es lo que el Estado peruano tiene que reivindicar y tiene que reclamar. Muy bien, doctora. Pero hay una fotografía ahí, para terminar, porque tenemos ahí otro invitado que nos está esperando, justamente el señor Virgilio Acuña. Hay una foto. ¿Periódico? Sí, ¿te acuerdas? Solamente para mostrarlo, a ver, la foto del que ha salido de la semana pasada, me parece, de Hildebrand en sus 13. A ver. ¿Tiene la imagen? Ya, esa. El TC lavadora, ya. Resulta que ahora, sácalo, resulta que ahora uno se tiene que apellidar a Acuña para poder tener la posibilidad de que el TC atienda una situación particular. No sé si usted llegó a leer la nota o no. Sí, sí, usted me envió la... segundos nomás, si pudiera darnos una respuesta al respecto. Mire, yo vengo siguiendo los fallos que emite este Tribunal Constitucional porque suelo comentarlos aquellos que son interesantes y son disruptivos, ¿no? Hay una línea que viene trazando este tribunal que es la del máximo garantismo. Ellos vienen trabajando con la protección absoluta, ¿no? De todo tipo de derechos. Entonces, esa es la línea. Entraría lo de Betsy Chávez, lo que han hecho y a liberarla. Exactamente. También. Exactamente, ¿no? Ellos están trabajando con esa línea del máximo garantismo. Ahora, en este caso hay dos opiniones discrepantes en las que señalan de que ya se habría cumplido la sentencia cuando se dicta esta decisión y que en consecuencia ya el daño sería definitivo o irreparable, ¿no? Pero los otros jueces consideran que hay una utilización de las figuras penales para un tipo de persecución política, que yo creo que ese es el gran debate que se abre y que se está discutiendo en este momento en otros casos emblemáticos, ¿no? Hay una línea muy tenue entre la impunidad y las garantías que el derecho otorga. Nada más, eso me da la impresión, doctora. Le agradezco mucho su participación, espero que la próxima vez podamos estar aquí en el set, porque siempre es mejor conversar personalmente, ¿verdad? Así es, con todo gusto y saludos a su invitado y ahí me imagino ya que lo continuaré viendo para disfrutar del debate netamente político. Sí, muchas gracias por la invitación. Hoy día es una línea de acuñismo. Muchas gracias, doctora Delia Muñoz. Bien, amigos, buenas noches. La doctora Delia Muñoz, que ha tenido la gentileza de darnos esta entrevista desde Estados Unidos. Por eso que no la tenemos acá el día de hoy. Y bien, unos segundos, no se muevan. Ya está con nosotros Virgilio Acuña.